demasiado exigente. Escaramuzas, enfermedades, habían menguado a la tropa a casi la mitad. Pero aún así estaban cerca de las intenciones. Ahí estaban recaudando, estaban buscando chalupas, botes de desembarco. Y bueno, más o menos estaban organizados. Estaban muy cerca de Dunkerque. La flota zarpa de nuevo en julio, y ya no hay nada que la pare. Mientras tanto, Inglaterra había logrado reunir una gran flota también. Siempre se ha dicho acerca de la superioridad numérica de los españoles. Esto no es cierto. España lanzaba 135 naves contra una flota bien organizada de unas 180 que tenían los británicos. Y por si fuera poco, esos 34 fantásticos galeones. Y una marinería muy preparada y muy avezada, sobre todo en el combate a la Atlántica. Y aquí vamos a explicar una cosa para que quede muy claro, que nos va a aclarar también muchas cosas sobre la situación bélica de la época. España, cuando combatía a la galana, es decir, la guerra galana era cuando era borda contra borda, era situación de un barco contra otro y al abordaje. Ahí siempre ganaba España, ahí siempre ganaban las flotas españolas, porque los soldados españoles estaban mejor preparados, eran mejores combatientes que los británicos. Pero cuando la lucha se basaba en el cañoneo, España siempre perdía. Nuestros artilleros no es que no fueran buenos, pero es que sus cañones no eran tan buenos como los de los ingleses. Los ingleses tenían culebrinas de bronce que disparaban magníficamente hasta 1 kilómetro de distancia. Y en eso radicaba el poder de los británicos. Buenas tripulaciones, buenos barcos y buenos cañones. Por eso los ingleses siempre evitaban el abordaje. Los barcos ingleses empiezan a detectar la llegada de la gran flota española, pero no se atreven al combate. Merodean. Son auténticos moscardones. La flota británica está compuesta por 6 escuadras. Al mando de ella, Lord Howard. Francis Drake está en otra, John Hawkins en otra. Son las 3 principales escuadras. Imagina la situación, una formidable masa de madera avanzando. Y decenas de moscardones revoloteando en torno a ella, sin atreverse a picar. La orden de Felipe II es tajante, y Medina Sidonia acepta esa orden. Jamás, bajo ningún concepto, deberá entrar en combate con los británicos a no ser que sea necesario. Que nada rompa la formación. La flota española sigue avanzando. Al fin, tímidos ataques de los británicos. Poca mella hacen en el ánimo de los españoles. Algunos barcos empiezan a quedarse rezagados. La velocidad de la flota no era la adecuada. Los más veleros, los más marineros tenían que acomodarse a las exigencias de la gran flota mercante que llevaban. Aún así defienden bastante bien el núcleo central. Francis Drake empieza a desesperarse. Sigue cañoneando a pesar de todo. Sigue hostigando a la flota. Entra por la retaguardia, lo intenta por los laterales. Todo esto sin acercarse del todo. La flota española sigue avanzando impasible. Y pronto se plantan cerca del Canal de la Mancha. La noticia empieza a recorrer las calles de las diferentes ciudades británicas. En Plymouth se puede ver el velamen español. Los británicos entran presas del pánico. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? El conde-duque de Medina Sidonia se reúne con sus jefes y les somete a una difícil cuestión. Atacamos a los británicos en Plymouth, ahí está su flota, su gran flota. Pero los jefes le dicen que es mejor seguir con los planes previstos, es decir, ir al encuentro de Alejandro Farnesio. En Plymouth se encuentra Francis Drake jugando a los bolos. Llega uno de sus jefes y le comunica que las velas españolas están cerca del puerto. Francis Drake ni se inmuta y sigue jugando a los bolos. Como ve que su jefe sigue insistente, le dice: tranquilo, terminemos esta partida de bolos y posteriormente derrotemos a los españoles. Los españoles, ya muy desabastecidos en cuanto a agua, provisiones, deciden hacer incursión en Calais. Y allí se encuentran en Calais
y los británicos empiezan a acecharles porque ya habían salido de Plymouth, ya estaban perfectamente preparados para la batalla. Iban a por todas. Y en Calais se produce uno de los hechos más desconcertantes de la contienda. Estamos a últimos de julio de 1588. Los ingleses deciden utilizar un método muy habitual por ellos, muy utilizado por ellos, y es lanzar naves incendiarias contra las flotas enemigas. La ocasión la pintan calva. Los barcos españoles están anclados en Calais. Los ingleses se reúnen. Les tenemos atrapados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerles salir de ahí? ¿Cómo podemos hacerles salir de esa ratonera? Rápidamente deciden sacrificar 8 buques ingleses. 8 buques que estaban bien preparados para el combate, pero deciden sacrificarles y convertirles en kamikazes. Unen las bordas de los 8 buques. Y esa formidable masa de madera es provista de toda clase de bombas. Los cañones, por ejemplo, son armados, son cargados, les llenan de pólvora, de astillas, de metralla, y lanzan las 8 naves incendiadas contra la flota española. Las explosiones se hacen notar enseguida. El conde de Medina Sidonia había previsto esta situación y envía chalupas con garfios, con arpones para intentar desviar aquellos buques ardiendo. Logran hacerlo en 2 de los casos, pero los otros 6 no, y siguen explotando allá por donde van. Los barcos españoles deciden salir a toda costa. Aunque el conde de Medina Sidonia lanza un cañonazo de aviso para que le sigan, la orden solo la entienden 5 barcos que le siguen. Los demás salen a la desesperada. Muy desorganizados, salen de cualquier manera y se esparcen en un radio de 11 millas. Podían haber esperado porque los 6 barcos que quedaban incendiados no llegaron a su objetivo, se hundieron antes de hacerlo. Pero da igual, la sensación la consiguieron. El éxito estaba garantizado. Así tenemos toda clase de buques españoles esparcidos por una costa sin estar muy bien protegidos. Era un momento culminante para la flota británica. Llegaba el momento de cazar a los españoles uno a uno. Y las diferentes escuadras británicas se lanzan a por sus presas. Es el momento crucial en las Gravelinas. Ha llegado el momento del cañoneo. Situaciones muy exigentes para todos los barcos. Hay que decir que únicamente perdimos 2 barcos. 2 barcos fueron capturados en jornadas anteriores, las primeras jornadas de estos hechos. Uno es Nuestra Señora Virgen del Rosario, uno de los buques más fantásticos de nuestra armada, era el 4º en importancia, y otro el San Salvador. Uno por una avería que hizo que perdiera su palo mayor y buena parte del arbolado, y eso hizo que fuera capturado por los británicos, por cierto, sin presentar batalla. Un hecho lamentable, donde Francis Drake sacó pingües beneficios. Y ahí está su capitán, Pedro de Valdés, que posiblemente también intervino de manera decisiva a la hora de dar las noticias fundamentales sobre el devenir de la escuadra. El San Salvador explotó su Santa Bárbara y también fue capturado. Fueron las 2 únicas capturas de aquellos días. Pero en las Gravelinas perdimos algunos buques. Perdimos 2 galeones, una urca y una galeaza. Hay que destacar algunos hechos. Por ejemplo, la gesta heroica del galeón San Felipe. El San Felipe quedó aislado. Llevaba una tripulación de 520 hombres. Y en algunos momentos de aquella jornada, una jornada larguísima, duró muchas horas, y una jornada que nos hizo pensar o nos hace recordar las circunstancias de Trafalgar en algunos momentos. Por ejemplo, este del San Felipe. El San Felipe fue rodeado en una ocasión por 17 buques enemigos. 17 buques cañoneando al San Felipe. Las balas llegaban de todos los sitios. Aún así el San Felipe resistía y devolvía el fuego. En un momento de la batalla, un buque británico se acerca al San Felipe. En el buque británico, un marinero sabe chapurrear algo de español. Y se sube a uno de los palos, y desde allí conmina al capitán español a la retirada.